presentación. Vale, ¿me confirmas si tienes la presentación? Sí, está ok. Se la puede Muy usar. bien, bueno, gracias. Primero, quería agradecerle a toda la familia de Biovac y a todos nuestros partners. Para nosotros, el 2020 fue un año muy complicado para la gente que, como nosotros, que nos gusta estar en campo, que trabajamos en una actividad que nos nutrimos de poder estar en contacto con nuestros clientes, de poder aprender de la utilización y de los protocolos de nuestros clientes. Y creo que este va a ser el primer año que no me toca visitar el Ecuador un par de veces por año. Tuvimos la suerte de estar ahí en febrero, pero ahora con la situación de la pandemia mundial se hace cada vez más complicado. Entonces, creo que estas charlas que ha hecho Biovac y estos espacios que nos permiten, nos dan alguna posibilidad de seguir en contacto y particularmente, como dijo Vale, vamos a tener al final un sector de Q&A para poder no solamente interactuar, sino ver cuáles son las consultas del grupo y tratar de entender cuáles son algunas de los problemas que estamos atravesando ahora. Quería arrancar, si me permiten, agradeciendo a Diana Poveda y a Gira Piedrafita de la CNA allí en Ecuador, porque siguen publicando muchas veces por mes informes muy buenos, y estoy sacando información del informe que publicaron ahora el 5 de octubre con algunas de las actualizaciones del sistema de la actividad en el Ecuador. Y quería tomar algunos de los datos que ponen y algunos de los inconvenientes que han resaltado del mercado, pues me parecieron muy buenos traerlos a colación. Quizás resulte, admito que voy a ser la persona menos informada en toda esta conferencia sobre la industria ecuatoriana, porque le estoy hablando en resumen a la industria ecuatoriana, pero me interesaba poner este informe en conocimiento de todos y específicamente después escuchar su feedback de qué les parecía. Primero identificaba 4 problemas principales que ha visto tanto las empacadoras como la operación en campo, y mencionaba las tasas de ausentismo y las dificultades que hay para el trabajador para moverse, desplazarse y llegar tanto a camaronera como a exportadora. Y esto ha creado un desbalance en toda la cadena de exportación del Ecuador. Después también las limitaciones hacia las capacidades de diagnóstico. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en todo el mundo y tenemos personal de BioWish que está basado en China y basado en Estados Unidos. Y a nuestro personal en Estados Unidos nos toma un par de semanas conseguir un testeo para COVID, y a nuestro personal en China es cuestión de ir a cualquier sanatorio público y tenerlo en el momento, en 15 minutos. Es realmente muy impresionante ver la diferencia de cómo distintos gobiernos han tomado quizás actitudes más centralizadas. Y entiendo que en toda Latinoamérica, yo todavía tengo familia en la Argentina, es muy difícil tener acceso a estas herramientas de diagnóstico. Y estas 3 desencadenan sí o sí en suba de costos de logística y en operación de camaronera, en un momento en donde el mercado es muy incierto a nivel mundial, en donde los precios han oscilado más que en toda la década anterior. Y uno de los casos más interesantes que presenta este informe fue cómo ha respondido el Ecuador a los problemas que ha tenido con China. Tanto los falsos positivos como no entender qué significaba la presencia positiva de un PCR de virus en las cajas exportadas del Ecuador. La industria china sigue con muchos problemas con Noruega y con Chile por la importación que tienen. Y creo que Ecuador fue el primer país en tener este freno. Pero se podía ver claramente cuáles eran las tendencias aquí en el 2019 y las tasas de crecimiento en 2020, que eran realmente gigantes, y lo que fue después de mayo la estrepitosa caída hacia la exportación en China. Ahora, la industria ecuatoriana ha sido la única a nivel mundial que ha podido pivotear muy rápido y ha logrado, versus perder una enorme cantidad de mercado hacia Asia, específicamente hacia China, poder ganar un 5 y un 3% de market share en Estados Unidos y la Unión Europea. Creo que esto es muy importante resaltarlo en la industria europea, porque India o los principales competidores en el sudeste asiático no tienen esta flexibilidad, no tienen ni las posibilidades de tener las relaciones comerciales ni la calidad para poder abastecer a todo el mundo. Entonces es importante, cuando estamos hablando de la industria ecuatoriana, de resaltar
lo bien que ha logrado la industria pivotear este año frente a estas incertidumbres. Lo otro que queríamos mencionar eran los precios. Estos precios están actualizados, entiendo que al 13 o al 14 de octubre, y lo que sí se está viendo, por suerte, es un repunte en todos los precios. Se ve que los mínimos se alcanzaron en julio y agosto de este año, y ahora se está viendo un repunte en todos los precios en el Ecuador. Es verdad que si bien los precios internacionales pueden representar algo, el precio que ve el productor en Camaronera es otro, porque las dinámicas de precios en Ecuador están muy ligadas a la logística de exportación y a el manejo de la exportadora. Pero sin dudas, lo que estamos viendo en precios que se vio desde marzo hasta agosto, por lo menos se está viendo y que se está revirtiendo esa tendencia, y con una apertura de los mercados del mundo, por lo menos vemos tasas en alza hacia los precios. Lo otro que queríamos mencionar es cómo se está comportando la industria, tanto en exportación total como en toneladas exportadas. Vemos que, como estábamos viendo anteriormente, realmente las toneladas métricas de 70.000, superar 70.000 toneladas métricas mes exportadas en mayo fue un récord para la industria. Y creo que si vemos que la industria ecuatoriana ha sido la única industria de producción a nivel mundial que ha podido sostener estas tasas de crecimiento en los últimos 5 años, China no lo pudo sostener, India quizás está con tasas mayores, pero con mucha irregularidad. Vietnam es muy difícil de evaluar, ya que funciona como un vínculo de importación hacia el sur de China. Es importante ver que estas tasas ahora se están pudiendo revertir, y el mínimo que se vio en julio ya se vio superado en agosto, y se estima que va a seguir creciendo para septiembre y para octubre. ¿Por qué queríamos hacer y tomarnos un momento para ver esta situación? Primero porque, de vuelta, quiero agradecer a la CNA por seguir poniendo esta información y haciendo un gran trabajo al diferir y al comunicar esto al exterior. Pero lo que quería era poder tomar de los attendees en esta, cuáles son sus visiones, si han estado más o menos afectados, si esto les parece que es un buen paneo de industria, o si tiene alguna particularidad. Frente a esto, en las discusiones y todo este año de conferencias con la gente de Biovac, yo sé que el doctor Vinatea es un conferencista asiduo, y he tenido la suerte de poder tener varias charlas con él en estas conferencias, y se han focalizado en dos elementos: bajar costos de producción y mantener flexibilidad y salud en las piscinas. El productor en Ecuador muy temprano entendió que no podía vaciar las piscinas, que él tenía que seguir teniendo bajas densidades y una producción estable, pero que tenía que producir con un mínimo de costes, que eso significa con altos factores de conversión y bajas densidades de balanceado, y al mismo tiempo con mínima intervención en bajas densidades, para garantizar que la piscina pueda tener esta flexibilidad y pasar de vuelta a semi-intensivo rápidamente. Entonces queríamos tomar y reiterar un par del uso de bacterias heterótrofas en la columna de agua como este elemento de permitir flexibilidad y tratar de dar todas las herramientas para bajar estrés en el animal y permitir una baja incidencia de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que primero queríamos? Volver a reiterar nuestras recomendaciones y varios años de datos que confirman que la utilización de poblaciones heterótrofas benéficas, que lo van a ver durante toda la presentación como PHB, en la columna de agua y el balanceado, son la mejor herramienta para facilitar que el animal lidie con estos estrés. Si es estrés de tiempo, de pH, de salinidad, la presencia de vibriosis en el agua es inevitable, no importa las condiciones y prácticamente no importa la densidad, pero un animal sano, con un tracto sano, va a poder ser un animal con altos factores de conversión y bajos costos de producción. Estas PHB en el balanceado también son muy útiles al mejorar
no solamente la atractividad del alimento, sino la disponibilidad de nutrientes. Entonces, de vuelta, estamos tratando de tomar todos los recaudos para que lo que tenemos que gastar en el alimento sea lo más eficiente posible. Yo sé, el doctor Vinatea se especializa en alimentación natural y la gente de Biovac tiene protocolos específicos para fertilización y promoción del alimento natural en la columna de agua, pero al utilizar balanceado y al utilizar bacterias heterótrofas en la columna de agua, vamos a mejorar la eficiencia de todo lo que gastamos en la producción. De vuelta a este concepto de heterótrofas benéficas, hay que entender que todo sistema acuícola va a estar compuesto por lo que llamamos good y bad bacteria. Entiendo que es una simplificación, pero quizás hace 5 o 10 años se hablaba de tratar de eliminar cierto tipo de bacterias, ciertas vibriosis. Tenemos que pensar que tenemos que mantener estos equilibrios, que tenemos que inhibir, que tenemos que mantener ciertos niveles. La idea de poder limpiar o eliminar un ecosistema en los sistemas de producción es poco factible. Entonces tenemos que tener esta idea de, si nosotros sabemos que tratamos con aguas cargadas, con un estero con altas cargas de amonio o de materiales carbonados con altos sólidos, tener esta idea de heterótrofas totales en el agua que nosotros controlamos para poder estar siempre seguros que este equilibrio funciona en nuestro favor. Quiero hablar rapidito de dos elementos. Primero, calidad de agua. Es decir, bueno, ¿cómo hago yo para controlar? El Ecuador ha prácticamente incorporado sistemas de recirculación en todas las fincas nuevas que he visitado en los últimos años. Entonces, la industria ya entiende que gastar tiempo y un poco de atención en el agua que recirculamos es absolutamente necesario para la producción. Y después, ¿cuál es específicamente la utilización de estas heterótrofas en la inhibición de vibriosis y específicos patógenos? Hablamos siempre de las especies nitrogenadas. Sabemos que en distintas condiciones de agua, carga proteica que se transforma en especies de amonio, ese amonio puede pasar por un transiente de nitrito hacia nitrato. Estas condiciones pueden generar estrés en el animal y llegar a generar mortalidad o empeorar las condiciones de estrés en la piscina. Poder tener bacterias específicamente diseñadas para favorecer la nitrificación y para favorecer pathways alternativos heterótrofos. La nitrificación específicamente es un pathway metabólico quimiautotrófico. Es más lento, se ve muy afectado por los cambios de temperatura. Poner en la columna heterótrofas que puedan hacer el mismo pathway a través de buscar ese alimento, me beneficia porque estoy dando más alternativas a esa utilización de amonio. Nosotros siempre resaltamos, y Biovac nos da muchísimo ayuda, no solamente en su laboratorio, sino con sus clientes, en mostrar estas eliminaciones de amonio sin pasar por los intermedios de nitrito y nitrato y poder eliminar hacia nitrógeno. Resaltamos que al utilizar heterótrofos, uno no tiene que cerrar el ciclo entero de nitrificación como era anteriormente, sino que uno puede utilizar pathways heterótrofos para eliminar a nitrógeno y tratar de sacar nitrógeno del sistema. Esto es con respecto a calidad de aguas. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar herramientas en la columna de agua para poder tratar con las altas cargas orgánicas y con los elementos que sabemos van a ser elementos que agreguen estrés al agua. Después, estas heterótrofas en el balanceado. Biovac trabaja con varios productos para el balanceado. Algunos productos como ácidos orgánicos y otros productos que son directamente bacterias activas. Y esto lo que hace es, como hablamos antes, no solamente mejorar disponibilidad de nutrientes y atractividad, sino que empezar a poblar el tracto del animal y se sabe que tiene altos beneficios en inhibición de la vibriosis. Cuando uno puede mantener ciertos niveles, y esto es muy importante, no lo tenemos que pensar como algo que ataca, como algo que inhibe o como algo que tiene un efecto específico sobre otra población, sino que lo que hablamos del equilibrio, al mantener los niveles que generalmente los identificamos como 10 a la sexta en unidades formadoras de colonia de
estas heterótrofas totales, podemos inhibir la proliferación de patógenos. Entonces creo que de la misma manera que el doctor Vinatea siempre nos resalta los balances iónicos y los balances nitrógeno-fósforo en los sistemas, tenemos que entender que esta idea de los balances la tenemos que aplicar a las colonias microbianas en nuestros sistemas. Muchas de estas heterótrofas específicamente pueden generar inhibición, y esto es algo que se replica en tracto. Entonces, poder generar esta inhibición en tracto, particularmente cuando sabemos que vienen ciclos de cambios, es una herramienta muy fuerte en nuestro sistema. Otra de las ventajas que tiene esto es que los costos asociados frente a lo que es el costo de balanceado o de manejo de agua son ínfimos. Las dosificaciones de estas bacterias son muy, muy bajas a columna de agua y a balanceado, y representan un costo prácticamente despreciable frente al total de la alimentación. Vuelta. Estas heterótrofas no solamente nos permiten ataque puntual, sino que al mantenerlas en el tracto durante todas las semanas de producción, van a mantener esos picos que seguro van a pasar de patógenas, gracias, perdón, de patógenos. Volvemos a lo que hablábamos. Biovac ha sido un líder en el mercado ecuatoriano hace mucho tiempo en el trabajo de suelos y en la preparación de suelos. Hace más de 8 años empezó a introducir esa misma idea que tenía de preparación de suelos a la columna de agua. En tiempos como los que estamos cruzando ahora, en donde tenemos que manejar los mejores factores de conversión que tenemos, ser lo más eficientes posibles y tener sistemas que en el próximo ciclo puedan volver a tener las densidades de siembra y las densidades de carga orgánica que tenían hace un año, tenemos que entender esta idea de manejarlos con flexibilidad y mantener muy bien la composición y la carga de nuestros suelos y de nuestras columnas de agua. Biovac tiene líneas específicas que se basan no solamente en materiales no vivos, pero orgánicos, enzimas y algunos minerales, específicos de minerales para condiciones de quizás alto hierro. Lo he escuchado muchas veces a Manuel hablar sobre entender el intercambio iónico entre suelo y columna de agua, y después sus líneas de bacterias activas para columna de agua. Siempre recomiendo hablar con la gente idónea de Biovac y tratar de entender cómo puedo unir estos elementos a mi operación y a mis estructuras y a mis protocolos para bajar costos y mantener al mínimo los problemas de operación. Quería volver a lo que dije al principio. Nuestra idea es tratar de minimizar los costos en donde los tengo, que es trabajar con el factor de conversión más bajo que puedo, y tratar de operar de una manera que me permita minimizar estrés, pero tener alta flexibilidad, porque sé que el mercado está subiendo de precios y está subiendo en consumo. Entonces voy a tener que estar listo para responder rápidamente en un ciclo de 11 semanas a las necesidades del mercado dentro de un par de meses.